En el capítulo 4, verso 1, vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así: en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice el encabezado de Lucas capítulo 4, verso 1, dice: tentación de Jesús. Lo cual quiere decir que lo que vamos a leer a continuación es el momento, o tiene que ver con lo que es la tentación que de pronto sufrió nuestro mismo Señor, el Dios manifestado en carne. Vamos a leer el verso 1 del capítulo 4. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hay cosas que de pronto debemos ir con calma y meditarlas y gozárnoslas en lo que es la palabra del Señor. Pero leemos o empezamos a leer Lucas capítulo 4, verso 1 hacia adelante, y vemos que la palabra del Señor nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, y en estos 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Pasados los cuales tuvo hambre. Y al tener hambre, el diablo le dice al Señor Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y hay algo hermoso que debemos entender de pronto cuando vamos dándole un seguimiento a la palabra del Señor, y ya fuimos por el capítulo 1, donde vemos en el capítulo 1 cómo empieza Lucas a recaudar toda la información para de pronto hacerle ver a Teófilo que lo que él había escuchado sí estaba en lo correcto, y vemos cómo anuncia el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Vemos también el anuncio de cómo sucede el nacimiento de Jesús y cómo Elizabeth es visitada por María, ¿verdad? Y al ser visitada por María, Elizabeth a los 6 meses de gestación fue llena del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios viene sobre la vida de Juan. Y aquí quiero que me vaya comprendiendo mucho esto, porque lo que había dentro del vientre de María, pues era el Espíritu de Dios siendo engendrada en María para de pronto tomar una forma humana. Y vea cómo se va desarrollando todo esto. Y en el capítulo 4 del verso 1 estamos leyendo que Jesús es llevado por el Espíritu, o Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Era ese poder. Pero lo que vemos en el verso número 3 es como de pronto le dices Satanás a Jesús: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y si usted leyó conmigo, me puso atención cómo empieza de pronto el capítulo 4, empieza con el encabezado enmarcado en letras negras: la tentación de Jesús. Y vemos de pronto que el verso 3, Satanás, el diablo, le está diciendo a Jesús: si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí debemos entender algo. ¿Qué es la tentación? La tentación son aquellos hechos inicuos, malos, que de pronto un hombre o una mujer o alguien quiere que Dios muestre su veracidad y su justicia. Entonces, y esto es por medio de los hechos inicuos. Y aquí vemos a Satanás queriendo que Dios fallara en su plan maravilloso de salvación. Porque cuando nosotros tenemos un poquito más de conocimiento de la palabra del Señor, pues podemos dar cuenta cuál era la misión. Desde el libro de Génesis dice que de la simiente de la mujer nacerá uno que te herirá en el calcañar, hablando de la serpiente, el diablo. Y vemos que desde el libro de Génesis empieza la profecía de la palabra del Señor, hablando ya de Jesús. Pero cuando nosotros vamos a Filipenses capítulo 2, leemos el verso 5 hacia adelante, vamos a encontrar ahí en Filipenses capítulo 2 el propósito, la razón principal y cómo es que se desarrolló en la vida, el nacimiento del Señor Jesús. Pero dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y Satanás, que es el tentador, lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, usted va al libro de Apocalipsis y va a encontrar el verso 9, más o menos verso 10 aproximadamente, va a encontrar que ahí dice claramente el que nos acusa de día y noche. Y vemos cómo el diablo mismo está tentando a Jesús. En otras palabras, quiere que el Señor Jesús muestre su veracidad, muestre su poder a capricho de un hombre. Y le está diciendo, porque él dice que tuvo hambre, físicamente, humanamente, Jesús tuvo hambre. Cuando tuvo hambre, quiso tomarlo de esa habilidad, de esa debilidad del Señor Jesús, para que de pronto estarle diciendo que si era hijo de Dios, le dijera a aquella piedra, conviértete en pan, y que de pronto pudiera saciar. Pero no es otra cosa, sino ese hecho inicuo de parte de Satanás, queriendo que el Señor muestre su veracidad y su justicia y su poder por caprichos. Pero hay una respuesta gloriosa que le da el Señor a Satanás. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso me recuerda de pronto allá en el libro de Juan, cuando usted va a Juan capítulo 4 y ve cómo el Señor está tratando con la mujer samaritana. De pronto usted lee del verso 4 hacia adelante, en el capítulo 4, verso 4 de Juan, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Cuando llegan al pozo de Jacob, Jesús, y llega con sus discípulos, los discípulos, por supuesto, van a comprar alimentos. Y Jesús se queda porque tenía una cita con aquella mujer. Cuando nosotros seguimos leyendo y vamos leyendo más hacia adelante, todo el capítulo 4, vamos a llegar al momento donde encontramos en la palabra del Señor que los discípulos le ofrecen de comer al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le responde, yo tengo otra comida que comer, y es hacer la voluntad de mi Padre. Y vemos cómo Él está haciendo la voluntad, y cuando vemos y leemos en Lucas capítulo 4, la respuesta que el Señor le da, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y siempre lo que Dios me ha mostrado en su palabra, especialmente para mí es importante mencionar, por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es 2 Timoteo capítulo 2, capítulo 3, versos 16 y verso 17. Esta palabra no es de pronto para que nosotros la aprendamos y andémosle aplicando a todos los demás o diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. No, esta palabra es para aplicarla, y vemos que el Señor Jesús la estaba aplicando para subir, y no porque fuera el Rey de Reyes, no porque tuviera poder, no porque tuviera, Él es el que hizo el cielo y la tierra, Él es el que fundó todas las cosas, Él es el creador de todo. En Juan capítulo 1 dice prácticamente, usted vea el verso 10, Juan capítulo 1, y dice que el mundo por Él fue hecho. Todas las cosas. Quiere decir que ahí estaba el mismo Dios manifestado en carne. Nada más que se había despojado. En otras palabras, se quitó ese poder y esa gloria y estaba en esta tierra. Y como estaba aquí en esta tierra, Satanás estaba buscando, que sabiendo que Jesús tenía poder, sabiendo que Jesús podía hacer que aquella piedra se convirtiera en pan, estaba provocando por medio de la iniquidad, porque era maldad lo que estaba saliendo del corazón, porque sabía Satanás que si Jesús de pronto le hacía que se convirtiera esa piedra en pan, iba a estar fallando a lo que era el propósito maravilloso de la redención de toda la humanidad. Y ahí estaba provocando. Y recuerde bien, la palabra tentación son los hechos inicuos por los cuales el hombre o la mujer o cualquier ser, ¿verdad?, quiere que Dios muestre su veracidad, su justicia y su poder con los hombres. Y aquí vemos a Satanás provocando, pero de la maldad del corazón, buscando de alguna manera apercibirlo, buscando que falle a la palabra para que de pronto usted y yo no fuéramos salvos. Pero hoy disfrutamos de una salvación preciosa, maravillosa, y vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. El verso 4, Jesús le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Fíjese bien. Lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera la doy. La palabra del Señor nos enseña que por el pecado de un hombre entró la muerte en el mundo. Y en ese momento que Satanás llevó al Señor Jesús a un monte alto, se lo muestra y le dice al Señor que se lo dará Él cuando Él es el autor, cuando Él es el que hizo todo aquello. Pero que en ese momento Satanás es el príncipe de este mundo, es el que tiene el control. Hasta estos días Satanás tiene el control de este mundo. Si no, volteemos a ver alrededor todo lo que está sucediendo. En estos momentos la iglesia del Señor, los que han creído en Cristo Jesús, Satanás ha puesto un velo sobre muchas personas frío, un tímpano de hielo. Porque hoy es cuando más deberíamos estar buscando al Señor por las cosas que están sucediendo en el mundo, por las cosas que están pasando en el mundo. Pero hoy, en estos días, la palabra del Señor se va cumpliendo y viene habiendo un enfriamiento en lo espiritual de muchos hombres y mujeres que han creído en Cristo Jesús. Y veamos cómo de pronto Satanás le está ofreciendo todos los reinos del mundo.
nada más que se los daba si postrado. Le dice Satanás, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y es lo que ha venido buscando Satanás. Y hoy hay multitudes de hombres y mujeres que están de pronto ellos siendo controlados y dominados, aunque su vida no les pertenezca a Satanás, están siendo controlados y dominados por esa influencia satánica del diablo, que de pronto les ha hecho, ¿verdad?, caer en trampas del enemigo. Y caer en trampas del enemigo porque hay muchas familias sufriendo malas decisiones que han tomado por lo que es el materialismo. Satanás se ha encargado de cierta manera buscar poner en el corazón de los hombres el que fijen su mirada en las cosas materiales de esta tierra, y de esta manera alejándolos de lo que es la vida espiritual. Y eso es lo que domina, eso es lo que Satanás controla en estos días. Él es el príncipe de este mundo, él es el que tiene el control del mundo. Más sin embargo, hace más de 2000 años vino una luz a esta tierra y estableció su reino. Y aquí vemos y vamos dando inicio cómo Satanás venía oponiéndose de pronto a lo que iba a ser el establecimiento del reino espiritual del Señor. Y vemos cómo quiere evitar de muchas maneras. Vemos cómo quiere evitar de pronto que aquello se hiciera una realidad aquí en esta tierra. Y lo primero que está haciendo, está buscando que Jesús de pronto muestre su poder, muestre su verdad, muestre todo quien era realmente, que era el mismo Dios manifestado en carne, pero en la misión que traía, en la misión que tenía, se había despojado de sí mismo y había tomado forma de siervo. Y aunque tenía poder y aunque la gloria del Señor, todo era el mismo Dios manifestado en carne, él tenía un trabajo que cumplir, y era morir en la cruz del Calvario, era morir en esa cruz, ser sacrificado como aquel cordero es sacrificado, para que de pronto por medio de ese sacrificio muchos de los que hoy creemos en Cristo Jesús pudiéramos ser salvos. Pero Satanás, empezando el ministerio del Señor Jesús, prácticamente empieza tentando, busca cómo sacarlo, busca cómo él muestre su verdad, busca cómo de pronto el mismo Señor Jesús pueda salir reprobado de aquello. Mas sin embargo, nunca mostró su poder, y el poder más grande fue la palabra que le mencionó. Estas cosas, por ejemplo, estamos hablando que lo primero en lo que es tentado es que tuvo hambre. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado, o cuántas veces nosotros nos hemos visto expuestos en situaciones comprometedoras, de pronto al grado de no traer ni siquiera $1 en la bolsa para poder comprar algo? Y esos son momentos que tenemos que nosotros analizar y creerle al Señor, que Él es nuestro proveedor. No desesperarnos hasta que de pronto realmente podamos decir Dios no cumplió, pero Dios siempre cumple sus promesas. Y así como el mismo Señor Jesús es tentado, así nosotros mismos somos acusados, somos tentados por el mismo diablo. Y ahí es donde nosotros tenemos que andar de la misma manera que anduvo el Señor Jesús, porque para empezar, dice el verso 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Ese Espíritu de Dios, el Señor lo ha derramado sobre nosotros. Él ha puesto de ese Espíritu sobre nosotros. Nada más que tenemos que andar siempre en la presencia del Señor, para cuando vengan los problemas, cuando venga la necesidad, podamos decirle como el Señor Jesús le dijo a Satanás. Cuando haya hambre, le digamos,
no solo de pan vivirá el hombre. Y Satanás de pronto sea avergonzado por nuestras acciones y que de pronto no nos mueva un interés, sino que nos mueva la esencia divina del Señor. Y Dios nunca deja desamparado a aquel que tiene. La palabra de Dios es hermosa, es preciosa, y no la leemos nada más por leerla. Mire, vamos aquí hasta el verso 7, pero estamos viendo lo que es la tentación del Señor Jesús. Primero, lo tienta porque tuvo hambre. Segundo que en lo cual es tentado es que Satanás le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dice el diablo al Señor Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y mire, muchos de nosotros estamos acá en este país donde fluye bendiciones materiales. Y muchos vinimos con el sueño americano que nos pusieron en nuestro corazón. En lo personal, estoy hablando personalmente yo. Y gloria a Dios porque llegué a este país, porque aquí conocí del Señor. Pero muchas veces uno viene poniendo su mirada en las cosas materiales, lo que ofrece el mundo. Y cuando ponemos la mirada en lo que ofrece el mundo, muchas veces hay hombres y mujeres que dejan sus hogares, que pierden el privilegio de ver a sus hijos crecer, que son años en los cuales, aunque están casados, de pronto nada más es una comunicación por teléfono, y muchas de esas familias han sido destruidas. Todo por lo que el mundo ofrece. Lo que ofrece de pronto, hablando humanamente, esta tierra. Jesús fue tentado primero en su cuerpo cuando tuvo hambre. Segundo, le ofrecieron todos los reinos de la tierra. Más sin embargo, el Señor Jesús le responde a Satanás: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y muchas veces esto lo aplico a mi persona, a mi vida personal, de cómo nosotros de pronto hemos sido tentados muchas veces por la situación económica que podamos vivir. Cuando vinimos a este país, de pronto vimos un señor dinero que podíamos sustentar, y el hombre ha sido engañado porque ha pensado que la felicidad está en lo material. Y la felicidad no es lo material. La felicidad es cuando uno recibe a Cristo y goza de la vida plena, de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos bendice. Y hay cosas maravillosas que no se compran con todo el oro del dinero. Con todo el oro del mundo no se pueden comprar. Ahí vemos la tentación de pronto del Señor Jesús, que no era otra cosa, el mismo Satanás queriendo que el Señor mostrara su veracidad, su justicia, su poder por medio de hechos inicuos, provocando al Señor Jesús. Más sin embargo, no actuó como Dios manifestado en carne, sino actuó como un hombre que tenía de pronto su mirada puesta en la palabra del Señor, que es como debemos actuar nosotros. Verso 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás
al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda esta tentación, se apartó de él por un tiempo. Mire, hay momentos donde la vida del hombre, primero, hemos visto a través de las noticias muchas veces cómo personas tienen un trabajo, pierden el trabajo, y al perder el trabajo, todo aquello que les ofrecía el mundo, carros, buenas casas, lujos, se derrumban todos esos sueños, todo eso que de pronto se creía, acarrea una situación donde el hombre o la mujer, de pronto desesperados, tienden de pronto a quitarse la vida, a suicidarse. Y Satanás, por medio de la mentira, le estaba diciendo al Señor Jesús, tírate, lo llevó al pináculo del templo. Este es el punto donde de pronto queremos, o me gustaría que Dios pudiera darme la gracia para que usted me pueda comprender esto y yo se lo pueda decir la manera que Dios me lo muestra. Porque el llevarlo al pináculo del templo es llevarlo a ese lugar que es tan especial. Estamos hablando del templo. Y de pronto el estar hablando del templo lo llevó al pináculo del templo. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, o sea, tírate. Y le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Pero eso era de pronto implicar tentar al Señor para que Dios mostrara su veracidad, pero muchas veces hay hombres que ya desesperados por la situación, que creen que se acabaron todas las salidas, se les cierra el mundo entero, sienten que se le cae todo, optan por tirarse, por quitarse la vida, pero son engañados por Satanás, porque optan por el camino más fácil, que ellos creen que es más fácil, pero en realidad es un tormento eterno. Es donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, y es un tormento eterno. Pero el Señor le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Es moverse, manejarse por la voluntad de Dios. Y esos son cosas que nosotros enfrentamos cotidianamente, porque estamos en este mundo, hay problemas, hay dificultades con la familia, con los hijos, con tantas cosas. Pero la palabra del Señor es la que nos da la fortaleza. La palabra del Señor es la que nos llena siempre y cuando cobre vida en nuestros corazones. Porque puede ser que nada más tengamos la palabra aquí, en lo que concierne a nuestra mente, ser conocedores de la palabra, sabernos desde Génesis hasta Apocalipsis, pero que no estemos vivando la palabra. Y la palabra no es para que se quede en nuestro entendimiento, la palabra es para que llegue a nuestro corazón y nuestro corazón empiece a palpitar bajo el Espíritu de Dios y hagamos la voluntad de Dios. Y sepa usted que así como el Señor fue tentado, así somos tentados todos los días. Pero ahí es donde nosotros debemos mantenernos firmes en la palabra del Señor y no soltarnos por ninguna razón de la voluntad de Dios, dejando que Dios tome control de nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo hacia adelante. Este es su programa Los Pensamientos de Dios, por supuesto, y como le digo, todas las mañanas o todos los días, si usted de pronto está viendo ya pregrabado, ¿verdad? Usted puede ir por el libro de Lucas, ahí está mi página, más bien está en mi canal de YouTube, y puede ir conmigo leyendo de tal manera que nos gocemos y que no sea un libro más que estamos leyendo de lectura, sino que estamos siendo ministrados por la palabra del Señor. Y
El verso 14, en la parte superior, el encabezado que está enmarcado con letras negras, dice: Jesús principia su ministerio. Ya vimos cómo Satanás tienta al Señor Jesús. Y vemos cómo empieza su ministerio. Verso 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Regresa el Señor después de 40 días que fue tentado y 40 noches. Regresa a Galilea, pero regresa victorioso. Regresa en el poder del Espíritu. Oiga, eso está maravilloso, porque el Señor viene a establecer un reino, y todos los judíos esperaban un reino literal. Esperaban al Mesías que los viniera a liberar de la cautividad en la cual estaban sumergidos en ese momento, que era el Imperio Romano, y esperaban que se cumpliera, que llegara un hombre con poder, con autoridad, que los liberara de pronto de aquellas opresiones, de aquello a lo que estaban siendo de pronto expuestos por el gobierno romano. Llega Jesús, y la palabra del Señor dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Llega Jesús y empieza su ministerio, empieza a establecer el reino de los cielos, que es un reino espiritual. Por eso dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Qué preciosa, qué hermosa es la palabra del Señor. Espero que en esta mañana usted que me está sintonizando, ¿verdad?, esté disfrutando de algo precioso, o ya sea que sea mediodía o sea por la noche y está viendo esto pregrabado. Muchas gracias, y espero que se haya gozado con esta palabra. Espero que esta lectura que dimos, ¿verdad?, le haya sido de bendición, y muchas gracias por estar al pendiente, por supuesto, de lo que es esta transmisión de los pensamientos de Dios. Y hoy leímos parte del capítulo 4 del libro de Lucas. Y si Dios lo permite, será en la próxima que estaremos continuando con la lectura del libro de Lucas.